Hola, estamos en una nueva entrevista de El Mostrador. En esta ocasión estamos con el académico y escritor peruano José Carlos Agüero para conversar sobre la reciente muerte del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. José Carlos ha escrito un par de libros sobre el tema. Muchas gracias por esta entrevista. Te quería preguntar, ¿qué significa la muerte de Abimael en este momento, donde además hay miembros del gobierno que han sido acusados de simpatizar con el senderismo? Significa problemas, agregarle una gota más de problemas al vaso del conflicto en el Perú. Ya veníamos de un periodo de crisis electoral muy agudo, donde básicamente se impuso un marco de violencia y polarización. Y una de las cosas que ha sucedido más negativas, no es que sea nueva, pero se ha agudizado, es que el estigma y el terruqueo, como le decimos en el Perú, a la acusación de apología al terrorismo, directamente pertenecer al terrorismo, es parte de la acusación y la descalificación política hacia los grupos de izquierda y ahora en general hacia cualquiera que sea oposición. Y para sorpresa de medio país, digamos, o quizá de todo el país, el que ganó de las elecciones por descarte, unas elecciones muy particulares, fue un partido de izquierda, o bueno, un representante de izquierda, y de una izquierda con un cierto perfil ideológico muy poco moderno. Y bueno, no puede gobernar con tranquilidad hasta ahora, aunque ya tiene 50 días justamente a cargo de la gestión, porque la oposición sigue siendo muy grande en términos de justamente de terruqueo. Inclusive se terruquea al gobierno porque se lo considera parte de una izquierda que pone en riesgo todo lo obtenido por la democracia, el crecimiento y la modernidad en el Perú en las últimas décadas. Entonces, el resto de ciudadanos tendrían que defender esos tesoros para que este gobierno nuevo, marxista, no lo descarrile. Y justo cuando el gobierno está intentando defenderse de estas acusaciones, en realidad manipulaciones, muere Guzmán. Y es un problema, habría sido un problema para cualquier gobierno, porque Guzmán no es cualquier personaje, es uno de los personajes más importantes de la historia contemporánea del país, personaje negativo, pero importante. Y básicamente en medio de este contexto de acusaciones y de lenguaje violento se impone el asunto de la complicidad. Es decir, todos los actores alrededor, todos los que tienen algo que importar en el escenario político, intentan zafarse de la acusación de complicidad en torno de qué se hace con el cuerpo de este señor, y el gobierno también. Justamente porque se sabe observado, se sabe evaluado en tanto si es o no un gobierno pro-terrorista. ¿Qué hacer con el cuerpo entonces del máximo líder del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso? Y bueno, lo que han ido decidiendo casi todos los actores políticos, incluido la izquierda, es consensuar en torno de que el cuerpo debe ser desechado, digamos. Y el gobierno también. Y se entiende, en ese sentido se entiende que quiera eh, alejar todo lo que pueda de sí la acusación de complicidad con el terrorismo y en este caso en particular con la máxima figura de Sendero Luminoso. Todo muerto tiene derecho a una tumba. Sin embargo, el Congreso del Perú ha decidido que Guzmán sea cremado y lanzado al mar. ¿Cómo ves tú esa decisión? Deberíamos tomar en cuenta que no es una cuestión sencilla de definir. Creo que, digamos, formamos parte de una tradición donde en efecto hay que honrar el cuerpo de quien sea, el enemigo, el amigo. Hay algo allí que es, si no sagrado, muy cercano dentro de un mundo laico y que básicamente nos convierte en prójimos y, más allá de cualquier rivalidad. Y además está amparado por las normas internacionales y nacionales. Y sin embargo, creo que el cuerpo de Guzmán, qué hacer con los restos de cualquier personaje así de complicado, o sea, que generó tanto daño, sí me parece que es un tema que amerita por lo menos una reflexión. O sea, que es comprensible que haya gente que, como yo, que es mi opinión, piense que no importa que aunque sea el cuerpo de uno de los más grandes violadores de derechos humanos de nuestro país,
deba ser su familia la que decida su destino final. Es mi opinión, pero también entiendo que haya un sector de la población que piense que hay que evitar cualquier posibilidad de peregrinación en torno de donde sea que vayan a acabar esos restos, porque ofende a la memoria de tantas miles de víctimas que generó el Sendero Luminoso. Y entiendo también que para quien sea que haya estado en la gestión de este momento, es un tema delicado. En este caso le tocó un partido que justamente tiene todas estas debilidades que decíamos hace un momento, que es de izquierda, que es de una izquierda un poco antigua, que tiene acusaciones, además de, por lo menos algunos de sus miembros, de haber simpatizado con, por lo menos el discurso de Sendero Luminoso, entonces se encuentra en una posición de debilidad. Entonces yo creo que la respuesta no es fácil, digamos, la respuesta más humanista es a la que yo me acojo, pero entiendo que debería ser como mínimo un asunto de reflexión, pensando no tanto en qué nos hace bien a nosotros, es decir, a mí, mis principios, al gobierno y su gestión, a los de derecha y sus acusaciones, sino cómo le evitamos a los demás problemas en el futuro, problemas de memoria, problemas de sensibilidad, problemas de respeto. Creo que ese tipo de preocupación por el bienestar colectivo es lo que ha faltado en esta discusión y más ha servido básicamente para arrojarse el cuerpo unos a otros, a ver quién lo mandaba más lejos en el espacio sideral. Ahora, ¿cómo tú explicas el surgimiento de una figura como la de Abimael Guzmán y acaso las causas que dieron origen a esta figura y a este movimiento siguen vigentes en el Perú? Creo que Abimael Guzmán es un peruano y eso, aunque pueda parecer una cuestión muy simplona, es como fundamental de andarlo repitiendo a cada rato, porque ha estado preso como 20 años, ha estado en unas condiciones de carcelería de aislamiento junto a otros líderes de su partido y de otros movimientos subversivos. Y esta situación, este aislamiento ha sido no solo físico, sino también simbólico y cultural, y lo ha convertido finalmente solo en una cifra oscura o en un monstruo que condensa todo lo mal que se vivió durante la violencia en el Perú y también condensa, o si quieres, anula todas las posibilidades de reflexionar en torno de por qué se vivió en el Perú un conflicto armado interno como el que vivimos entre el 80 y el 2000. Si ya tienes un monstruo, ya lo tienes como, digamos, la cifra de todos los males, no tienes por qué explicarlo y no tienes por qué pensar que el Perú, nuestra sociedad, produjo un destino como el de Abimael Guzmán y como el de sus seguidores y como el de un montón de gente que si no fue militante, que fueron miles de militantes, estuvieron cerca en sus proximidades como simpatizantes o que compartieron alguna cultura política, alguna comunidad afectiva en relación con estos grupos que en esos años estaban muy convencidos de que estaban realizando la revolución y estaban construyendo una sociedad mejor. Entonces, creo que este proceso ha sido el proceso de acercarnos a ellos con seriedad, con respeto y intentando entender cómo la sociedad peruana pudo producir a Abimael Guzmán y a todo lo que el proceso en el cual él dirigió. Recordar que es un peruano como otros y no solo expulsarlo de la historia de la izquierda y la historia del Perú, de nuestra historia de violencias, ha sido muy negativo para que ahora nosotros podamos vivir mejor, inclusive la paz. No podemos estar en paz porque seguimos apostando por este oscurantismo y esta manera de manejarnos en torno de estos problemas utilizando la manipulación. Si la manipulación y el miedo, ¿no? Que son formas de control y de dominio de nuestra subjetividad, no creo que hayan condiciones para que surja en estos momentos un partido de izquierda extrema
en el Perú que genere movimientos armados. Lo dudo mucho. Hay ahora un pequeño grupo en la zona que se llama el Brain, en la selva peruana, todavía armado, una columna, pero que no es heredera ideológica del PSP Senderos Luminosos. Básicamente se dedican al narcotráfico y no tienen ninguna posibilidad de ejercer presión sobre este Estado para debilitarlo. El Perú sigue siendo un país injusto, si es la pregunta. O sea, sigue un país de enormes desigualdades estructurales y además esta suma de crisis que hemos vivido en los últimos 5 años, yo diría que nos ha llevado al colapso, no solo institucional, sino a la descomposición social muy profunda. Es un momento grave como no habíamos tenido en otro momento, pero ni siquiera así veo en el horizonte posibilidades para expresiones violentas armadas desde la izquierda. Lo que es nuevo en nuestro país es que desde hace unos meses estamos viendo grupos de choque de derecha, más bien. Finalmente, más allá de los remanentes de Sendero de los cuales tú me comentas, ¿cuál es el legado de Guzmán en la historia del Perú? El legado más evidente, o sea, el que estamos sufriendo en este momento, es el del miedo. El miedo se ha convertido como en un instrumento muy a la mano para los políticos, sobre todo los políticos más conservadores, para ejercer su acción de ordenamiento del intercambio social, inclusive para el permiso de participación, digamos. Es decir, tienes que pasar por el chantaje previo de rendirle tributo a un lenguaje más o menos establecido del poder, a una memoria salvífica, patriotera, machista, violenta, para poder participar en la disputa política o para poder inclusive enunciar de manera, como estamos haciendo ahora, comunicativa, con legitimidad. Digamos, conversaciones como la que estamos teniendo ahorita, en mi país puedo tenerlas a veces, pero no van a ser la norma, digamos. Primero va a esperarse la expectativa respecto a cualquier opinante en este tema, va a ser que primero diga el decálogo que me mantenga a salvo de la observación, que diga 5 cosas o 10 cosas que todo el mundo espera que digas para que quede claro que no eres terrorista, en el sentido más vulgar del término. Entonces creo que lo que nos ha dejado es eso, en principio, mucho daño, el daño no resuelto, porque el Perú decidió no tener conscientemente procesos post-conflicto, evadirlos, y el daño se ha ramificado de muchas maneras, una de las cuales que nos hace ahora pasar por muy malos momentos, justamente tiene que ver con este marco de enunciación que básicamente es de agresión entre los grupos de poder, entre los ciudadanos, y donde la historia, si para algo sirve, es para arrojársela en la cara a los demás. Estimado José Carlos, muchas gracias por esta entrevista. A ti, muchas gracias, Marco.